ricos, que eran los padres del misionero Borden. No sé si aquí se recuerdan que antes yo compartía un poco de un joven misionero que salía de los Estados Unidos hacia China hace más de 100 años atrás y era hijo de millonarios. Hijo de millonarios. Su papá había hecho una fortuna en minería. Aquí en Perú hay minería, ¿no? Aquí en Perú hay gente que han ganado bien a través de la minería, seguro. Este hombre había hecho su fortuna en la minería en Estados Unidos y había comprado terrenos en Chicago, la ciudad así inmenso de esa época, ahí cerca del lago, así lugares bonitos, como si fueran unas casas hermosas aquí en Miraflores, algo así había comprado. Entonces tenía su plata de minería y también su plata así de lo que había comprado de terrenos que habían subido de precio y todo esto. Eso era el padre del joven que tenía llamado misionero. Ahora, el padre sí era cristiano, decía que sí era cristiano, o sea, su testimonio era que sí, sí creo, soy, pero no se dedicaba el padre mucho a la iglesia ni a la obra de la iglesia, se dedicaba a su trabajo. Ahora, el mamá, la mamá del joven, que se llama, no sé cómo traducir su nombre, pero su apellido Borden, Borden. El joven, su mamá sí convirtió en verdad cuando el joven tenía 7 años, algo así, y comenzó a llevarle a la iglesia, al niño. Y en la iglesia comenzó él a entender y a creer y confiar en Cristo y a aprender en la escuela dominical y todo esto a través de la mamá. Ahora, la mamá también era millonaria, pues tenía plata los dos. El papá más enfocado en su trabajo, la mamá ya enfocado en las cosas de Dios. Y a los 56 años, ese papá millonario murió, joven, más o menos joven, 56 años, murió de una enfermedad, parece un infarto, algo así, le pasó y murió dejando sus millones y millones de dólares a la familia, a la mamá y también a los hijos, incluso el joven que estaba preparando para ser misionero. Imagínate, 18 años tenía el joven, está estudiando ya en el instituto más alto así del país casi, que se llama Yale, y ahora su papá muere y a él en su mano ya queda una cantidad inmensa de dinero a su disposición, millones de dólares. Pero el joven no partió del camino de su llamado a las misiones a China, quería ir, seguía estudiando, seguía preparando, no tomó ni un centavo así para, bueno, eso ya tengo mi plata para mí, yo voy a comprar lo que quiero. De hecho, se dice de él, del joven, cuando él veía los autos pasando, porque los autos recién eran nuevos hace 100 años atrás, ¿no? Veía y dice, oye, me gustan los autos. Y la gente decía, ¿y tú por qué no compras uno? Tú que tienes millones de dólares. No, no, no puedo. Mi plata no es mío, es de Dios. No puedo así nomás comprar cuando puedo caminar, cuando puedo tomar un taxi, un caballo, lo que sea. No voy a comprar. No, y nunca compró en su vida un auto, es el joven. Entonces, es un ejemplo de dos padres cristianos, el papá más en el trabajo, la mamá más en las cosas de Dios, y su hijo creció más siguiendo el ejemplo de la mamá en ese caso. Porque él sí, durante su vida, en su biografía que se lea, casi la mayoría son cartas de él a su mamá y de su mamá a él. Y así se entiende más él como persona en su vida y su mamá también su amor por Cristo y su amor por su hijo. Y casi no hay carta nada de su papá, uno o dos nomás de su papá. Entonces, y su papá falleció, como digo, más o menos joven. Ahora, esa familia, cristiano, culturalmente cristiano, después la mamá sí se convirtió en verdad. No eran perfectos, pero su hijo creció y sirvió a Dios durante su tiempo. Ahora, tengo una pregunta, ahora mirando la palabra de Dios. La pregunta es, ¿se encuentran buenos padres en el Antiguo Testamento? Buenos en cuanto, o padres perfectos, digamos. Porque sí, cada quien tiene algo bueno, algo malo, pero ¿hay algún padre o padres perfectos en el Antiguo Testamento? ¿Pueden imaginar o pensar en alguno? David dice, no, no, no. Pero comenzamos a pensar un poco. Adán y Eva. Eva comió la manzana, pues. Y Adán
no mató al serpiente antes de que viniera la mujer. O sea, ellos no, pues, ¿quién más? Abraham y su esposa hicieron algunas cosas así por fe, después por fe sí ganaron batallas por fe, pero antes hicieron muchas cosas que han causado problemas durante miles de años. Isaac, Rebeca, Jacob, no. ¿Perfectos? No. Tenían cosas más o menos que se hicieron, que sí están escritos en la palabra, podemos leer de lo que hicieron, lo que no. Ahora, otra pregunta, ¿qué tal este hombre que era sacerdote, Elí? Elí, no, peor todavía. Elí, sus hijos crecieron y robaron las ofrendas, se acostaron con las mujeres que venían a ofrendar, o sea, muchas cosas feas ahí. Y el Señor los mató a los hijos de Elí por su pecado. Ahora, David. David, buen padre, buen líder, tal vez líder de su país, pero padre. No tenemos ninguna evidencia en la palabra que David conoció bien, que crió bien a sus hijos. Sus hijos andaban como quiera, parece. Y después querían hasta matar a su propio padre. Algunos, Absalón. Y David sufrió por eso. Recuerdan lo que cuando llegó la noticia de que su hijo Absalón había muerto, David lloró, Absalón, Absalón, mi hijo. Lloró fuerte. Hombre que buscaba a Dios, sí, pero padre perfecto, nada. Ahora, de lo que yo he visto, solo hay un padre en el Antiguo Testamento que no se dice nada en contra de él, en contra de su liderazgo como padre, en contra de su persona. Solo hay uno que yo veo, tal vez hay más. ¿Quién será? Ya lo mencioné, ¿no? Job. Job. Job pasó por pruebas fuertes, pasó por todo, pero vamos a leer, antes de que comenten más, leemos los primeros 5 versos de Job. Job 1 al 5, para ver este hombre. Había en la tierra de Uz un hombre que se llamaba Job, y aquel hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por si acaso, perfecto no quiere decir perfecto como Jesús perfecto, pero quiere decir temeroso de Dios. Temaba a Dios y no era nada así muy malo en su vida, apartado del mal. 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10 en total. Sus hijos, bueno, vamos a pasar al 4. Sus hijos fueron y festejaron en sus casas, cada uno su día, su cumpleaños supongo, y envió y llamó a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Hacían fiestas, eran gente de plata parece. Tenían dinero para poder festejar bien sus cumpleaños, todo eso, y juntaron cada vez, parece si son 10 veces al año, tal vez 20, porque se casaron con alguien, ¿no? Tal vez 20 veces al año festejando, haciendo eso, y eso preocupó un poco a Job, parece, ¿no? Versículo 5. Aconteció que cuando se acercaban los días de su banquete, Job envió y lo santificó, y levantándose de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Por qué? Porque Job dijo, tal vez sea que mis hijos pecaron y maldijeron a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Continuamente. O sea, en el caso de las demás personas que he mencionado, Adán, Abraham, Isaac, Jacob, si hay cosas notables que no hicieron bien. Aquí solo hay un ejemplo, no nos dan más ejemplos, pero en este ejemplo de Job con sus hijos, Job hizo lo que era para hacer, lo que era para orar por ellos, interceder por sus hijos. Se supone que también enseñó a ellos bien, pero aquí está intercediendo, diciendo, no sé cómo andan bien, no sé qué están pensando en su corazón, entonces voy a orar de la manera que él sabía en ese entonces, voy a orar, voy a hacer ofrendas para ellos, tal vez han pecado secretamente, han maldito a Dios en sus corazones y Job hacía eso continuamente. Después sabemos que Job pasó por pruebas
más allá casi que cualquier otro hombre, menos el mismo Jesucristo. Yo digo, no sé qué hombre ha pasado por lo que pasó Job. Pasó Job, perdió todo, perdió sus 10 hijos, perdió todos sus bienes, perdió, parece hasta su esposa, perdió por lo menos, perdió de una manera así en cuanto a su afección, su amor, porque su esposa le dijo en un entonces, no, muérete Job, maldice a Dios y muérete. O sea, ella no le apoyaba tampoco en su sufrimiento, la esposa a Job. Job pasó por todo eso y en medio de su sufrimiento, en medio de lo que pasó Job, en medio de lo que sufrió, Job nos dio algo muy hermoso. Unas palabras muy hermosas en Job 19. Esos son casi mis dos versos favoritos para mí en toda la palabra. Job 19, 23 a 27. En medio de sufrir físicamente, en medio de haber perdido su familia, sus amigos, su esposa, todo. ¿Qué dice Job? Job 19, 23. Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro. Bueno, sí, ya lo tenemos. Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. 25. Yo sé, dice Job, que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí, dice Job. Job tenía fe en medio de su sufrimiento para buscar, para ver por fe al Redentor, a Jesucristo, parado sobre esa tierra y que hasta la resurrección se parece ahí, que Él va a levantar sobre el polvo. Después de que yo muero, voy a resucitar y voy a verle a mi Dios con mis propios ojos, dice Job. Hombre de fe, oraba por su familia, intercedía por su familia, andaba con fe en medio de su sufrimiento, que era muy fuerte. ¿Y qué pasa? Al último 42, capítulo 42, podemos ver que el Señor confió en Job suficiente, parece, para darle otra familia más. Tuvo también 42, 13. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas más. Eso ya después. Y llamó el nombre de la primera Gemima y el nombre de la segunda Kesia. Y el nombre del tercero, uy, qué difícil nombre, Keren Hapuk. Y en toda la tierra no se encontró mujer tan hermosa como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de todo esto vivió Job 140 años más y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos 4 generaciones. Dios le dio 4 generaciones más. ¿Por qué? Porque Job pasó, ganó en esa prueba que Dios le ha puesto en su camino y él tenía 4 generaciones para seguir haciendo el trabajo de padre, de orar, interceder, enseñar, cuidar las generaciones que Dios le había dado en su vida. Job es un muy buen ejemplo para nosotros en muchos aspectos, pero hoy estoy enfocando en eso. Él con sus hijos era padre que preocupaba y intercedía. Eso es lo que vemos más que nada, que él era hombre de oración, intercedía por su familia, por sus hijos y pues hasta los 4 generaciones ahí. Ahora, en el Nuevo Testamento, otra vez hago la pregunta. ¿Hay un padre perfecto ahí en el Nuevo Testamento? ¿Se encuentra un padre que podemos imitar así 100%? ¿Alguien? De los 12 discípulos, no sabemos ni cuántos eran padres, ¿no? Pedro tenía esposa, pero tenía hijos. No sé, no está escrito aquí, por lo menos en la Biblia. No sabemos. Los 12 discípulos, pero conociendo a los discípulos por sus hechos, lo que hicieron y dijeron durante su vida, los ministerios de Jesús, yo creo que no eran padres perfectos tampoco. Juan, el apóstol Juan, tal vez Juan
pero no sabemos si tenía familia, no sabemos nada de su familia, no sabemos nada. Entonces, ¿quién es el padre más en el Nuevo Testamento? ¿Qué padre podemos imitar en el Nuevo Testamento? Tal vez, pero no, él no es el que se quedó mudo por haber. El padre que podemos imitar en el Nuevo Testamento no era un padre físico, era el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el padre, porque él no tenía hijos propios, de lo que sabemos, pero tenía cantidad, cientos o hasta miles de hijos espirituales que él cuidaba, criaba como si fuera su padre verdadero. Él habla así de Timoteo, habla así de otros, ya no recuerdo los nombres, pero Timoteo más voy a enfocar. ¿Quién más? Tito y muchos más. Él decía, vamos a leer varios pasajes que hablan de Pablo y su trabajo así de padre. Mira, 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, del 9 al 17. Voy a leer, no todo, pero voy a leer así por partes. Nos hemos convertido, Pablo está hablando, y seguimos siendo como la escoria del mundo, la basura de todas las cosas. Está hablando de los cristianos, que el mundo odia a los cristianos. No escribo estas cosas para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Así dice Pablo. Yo los amonesto como hijos míos amados. 1 Corintios 4, 9 y 10. Hijos míos amados. Él lo dice a la iglesia, a los hermanos de la iglesia en Corintios. Y sigue. Porque aunque tenéis innumerables guías en Cristo, tienes guías, los que te enseñan por ahí, pero no tenéis muchos padres, dice Pablo. Porque llegué a ser vuestro Padre en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Cristo ha hecho que yo sea Padre de muchos de ustedes en Cristo, dice Pablo. Os exhorto pues, sigo leyendo en 1 Corintios 4, os exhorto pues a que seáis imitadores de mí. Imítame a mí. Por eso te envié a Timoteo, mi hijo amado. Timoteo, mi hijo amado. Timothy. Y fiel en el Señor, para que te recuerdes mis caminos en Cristo, como los enseño en todas partes, en cada iglesia. Pablo, para él, no tener esposa, no tener hijos, no quería decir que estaba así soltero, que yo hago lo que quiero, que ando. No, él tenía hijos espirituales y él amaba tanto y oraba por ellos. Tú lees las cartas de Pablo y están llenos de oraciones por sus hijos espirituales. Llenos. Él se parece mucho a Job en ese aspecto. También pasó por pruebas, también pasó por enfermedades, también perdió casi todo, casi le matan una vez tras vez. Pablo parece mucho a Job en ese aspecto. Oraba por sus hijos y pasaba por pruebas y mantenía la fe. Filipenses 2:22, hablando de Timoteo, Pablo dice, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo me sirvió como un hijo sirviendo a su padre. 1 Tesalonicenses 2:19. Uno más. Porque sabéis que como un padre con sus hijos, os exhortamos a cada uno de vosotros, os animamos y encomendamos a andar como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Como un padre con sus hijos os exhortamos. No sé si eso quiere decir os gritamos, porque un padre a veces grita, a veces no, que no hagas esto. Pero Pablo está diciendo eso.
como un padre con sus hijos, os exhortamos así, no hagas esto, o sí, por favor, hagas eso. A cada uno de vosotros, dice, os animamos, encomendamos a andar como es digno de Dios. Aparte de orar, interceder, esto también es el trabajo de los padres, ¿no? Animar, encomendar a los que andan como es digno de Dios que nos crió y que nos ha llamado a su reino y gloria. Vamos a mirar un ejemplo más, pero no de una persona, pero de Dios mismo y de lo que el Padre nos enseña. Mira, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer 2 versos en la primera carta, un verso en la segunda carta y un verso en la tercera carta de Juan. Juan también en su vida, en su ministerio, llegó a ser un hombre de edad que tenía muchos hijos espirituales. Y así él habla con todos en sus cartas como hijitos. Mira lo que dice. 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, está hablando con toda la iglesia. Hijitos míos, solo un ancianito puede hablar así, ¿no? A toda la iglesia. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pecáis. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y mira lo que dice. Está enseñando a sus hijos espirituales, los que de la iglesia, hijitos míos. Y lo que más enseña, lo más importante es que si vamos a pecar, si pecamos, que vamos a pecar todos en algún momento, tenemos abogado ante el Padre, Jesucristo el justo, que Él murió por nuestros pecados y esta propiciación por nuestro y por todo el mundo. Está haciendo recordar a sus hijos la cosa más importante en toda la vida, que hay un Dios y hay un Salvador que perdona pecados. Segundo de Juan, segunda carta de Juan 1:4. Me regocijé mucho al encontrar algunos de tus hijos caminando en la verdad, tal como nos lo ordenó el Padre. Quiero enfocar aquí en este verso en una frase. Mira lo que dice. Me regocijé mucho al encontrar algunos, no todos, algunos de tus hijos caminando en la verdad. Está feliz porque algunos, pero también menciona que no todos están caminando en la verdad. Y ahí otra vez nos hace recordar las palabras de Job. Tal vez se han apartado de Dios, tal vez no están buscando, hay que interceder, hay que orar por ellos, porque no sabemos, Dios sabe las corazones, pero nosotros no sabemos. Algunos encontramos caminando en verdad. La carta 3, la tercera carta de Juan 1:4, algo parecido sale ahí. No tengo mayor alegría que escuchar que mis hijos caminan en la verdad. ¿No es cierto lo que dice? No tengo mayor alegría que escuchar que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que Job quería en el Antiguo Testamento. Quería escuchar, quería ver, Señor, quiero ver que mis hijos, los 10, que andan en la verdad. Pablo también tenía esa preocupación por sus hijos espirituales que andan bien y los exhortamos para que andan bien, para que obedecen, para que sigan en los caminos de Dios. No tengo mayor alegría que escuchar que mis hijos caminan en la verdad. Si volvemos a la familia de plata, millonarios que mencioné al principio, de lo que yo he estudiado de su vida, parece que el padre, su preocupación, mayor preocupación no era tal vez esto. La mamá sí, quiero que mis hijos andan en la verdad. Él más preocupaba en que quiero que mis hijos tengan una buena carrera, que estudien en la mejor escuela.
Eso me parece, de lo que yo he leído, era más su preocupación. ¿Quién imitaba más a Dios, más a Juan, más a Pablo? No tengo, aquí dice, no tengo mayor alegría que escuchar que mis hijos caminan en la verdad. Para resumir esta parte, nuestra mayor oportunidad de ser buenos padres, nadie va a ser perfecto, pero de ser buenos padres aquí en la tierra está en nuestra capacidad de imitar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y enseñar y interceder para que nuestros hijos imitan también a Él. Eso es. No hay algo, un secreto más allá. Es imitar a Dios y enseñar a los que vienen detrás que imitan también a Él y que le siguen, que le busquen a Él. Padre rico, ahora los padres pobres. Quiero contarles un poco de los padres pobres del otro misionero, el misionero Juan Patton. Eso fue antes, 1800 y no sé qué. Quiero leer un poco acerca del padre del señor Juan Patton. Este padre era un padre que imitaba pues a Cristo. ¿Me escucha lo que el hijo es describiendo a su padre? Mi padre era conocido en todos los hogares, acogido por los niños, ansiado por los enfermos y los ancianos, cantó dulces salmos junto a los enfermos y oró como la voz de Dios en sus lechos de muerte. Iba alegremente de granja en granja y cuando se cansaba en los caminos, refrescaba su alma canturreando a los pájaros uno de los salmos de David. No era ni pastor, era un hombre, un miembro de la iglesia, pero en su tiempo, cuando se jubiló de su trabajo que era de hacer medias, eso era su trabajo durante toda su vida, hacer medias y ganar sencillo, pues ganar nada. Era un hombre muy pobre, pero andaba en su tiempo libre, predicando, cantando, visitando a los enfermos, así. Ahora, cuando el misionero salió de su casa a los 17 años, escribió así: cuando salí de casa a los 17, un pequeño paquete contenía mi Biblia y todas mis pertenencias. Salió, eso era todo lo que tenía en un pequeño bolsa. Así fui lanzado al océano de la vida. Pensé en aquel que dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Nota ahí, pobre, físicamente pobre, pero él sabía a los 17 que yo sí soy rico porque llevo Cristo conmigo, llego mis padres que son pobres, pero llego su bendición y llego lo que me ha enseñado que soy rico en él. Mi querido padre caminó conmigo las primeras 6 millas del camino. Eran 40 millas que tuvo que caminar para llegar a la estación de tren, para tomar otro tren más allá. Sus consejos, sus lágrimas y su conversación celestial en ese viaje de despedida están frescos en mi corazón como si hubiera sido ayer. Y las lágrimas corren por mis mejillas con tanta libertad ahora como entonces cada vez que el recuerdo me lleva a la cena. Durante el último kilómetro, caminamos juntos, casi en silencio. Mi padre, como era su costumbre, llevaba el sombrero en la mano. Sus labios seguían moviéndose en silenciosas oraciones. Ahí está otra vez ese punto, oración. Silenciosas oraciones por mí. Y sus lágrimas cayeron cuando nuestros ojos se encontraron. Están despidiéndose. Nos detuvimos en el lugar designado para partir. Él tomó firmemente mi mano durante un minuto en silencio y luego solemnemente y afectuosamente dijo: Dios te bendiga, hijo mío. El Dios de tu Padre te prospere y te guarde de todo mal. Incapaz de decir más, sus labios siguieron moviéndose en oración silenciosa. Llorando, nos abrazamos y nos separamos. Salí corriendo lo más rápido que pude y cuando estaba a punto de doblar una esquina del camino donde me perdería la vista, miré hacia atrás y lo vi todavía de pie, donde lo había dejado, mirándome. Agitando mi sombrero en señal de despedida, doblé la esquina y me perdí de vista en un instante.
pero mi corazón estaba demasiado lleno y dolorido para llevarme más lejos. Así que me lancé a un lado del camino y lloré por un tiempo. Luego, levantándome con cautela, subí al dique para ver si todavía estaba donde lo había dejado. Un pequeño cosa, subió para ver si sigue ahí mi papá. Y justo en ese momento lo vi trepando su lado del dique. No me vio, no me vio, y después de mirar fijamente en mi dirección durante un rato, se agachó, dobló hacia casa y comenzó a regresar con su corazón, estaba yo seguro, todavía elevándose en oraciones por mí. Le observé a través de mis lágrimas hasta que su forma desvaneció y luego prometí con todo mi corazón, con la ayuda de Dios, vivir y actuar de tal manera que nunca entristezca ni deshonre a un padre y madre como Él me había dado. Y si tú leas la historia de este hombre, cuando él está en las islas de los caníbales predicando y pasando por pruebas que no se puede comparar con nada más, él sí se recuerda de su padre. No, yo tengo que hacer lo mejor ahora porque recuerdo de mi padre y sus oraciones y su ejemplo en mi vida. ¿Cuál es el punto? ¿Es mejor ser un padre rico o un padre pobre? Este padre que acaba de leer es un hombre pobre. Cuando ya era de edad, perdió toda su plata, le engañaron a un vecino y perdió todo. Su hijo, que era misionero que no tenía mucho, tenía que ir a salvarle y ayudarle a su mamá y papá. No tenía nada ese padre. Pero vivió una vida llena hasta los 70 y tantos años. El otro padre rico murió a los 56. No sé, si le preguntamos al millonario, ¿cambiarías tus millones por 20 años más de vida? Tal vez diría, sí. 20 años más de vida. Dejaría todo lo que tengo. No sé. Pero el punto aquí para nosotros no es el tener dinero o el ser pobre. Eso no es el punto. ¿Cuál es el punto? Dios está llamando a cada creyente en Jesucristo de ser pobre y rico. ¿Cómo? Pobres en espíritu, humildes. Pobres en espíritu, aun si teníamos plata, ser pobres en espíritu, humildes delante de Dios. Y ricos. ¿Ricos en qué? Ricos en fe, ricos en buenas obras. Aún teniendo poco, viviendo como hijos del Rey que nos ha bendecido y podemos ser bendición a todos, aún no teniendo mucho en el bolsillo. Pobres en espíritu, humildes y ricos en la fe y en buenas obras. Todos somos llamados de imitar al Padre rico y al Padre pobre, pero en esa manera espiritual. Para terminar, quiero seguir con ese testimonio del Padre pobre, porque hay una parte aquí muy hermoso y tiene que ver también con las misiones. Y yo soy misionero, los hermanos Márquez también son misioneros y también van a salir en algún día para Asia también. Escucha aquí lo que comparte este hombre, Juan Patton, sobre su llamado y el afecto que tenían sus padres sobre él. Cuando él quería salir a misiones, muchos intentaron disuadirme, dice, él está escribiendo, incluido un querido anciano en la iglesia que siempre argumentaba, los caníbales os comerán. Así decía este hombre anciano en la iglesia. ¿Qué vas a ir allá? Te van a comer los caníbales. Finalmente respondí, dice Juan Patton, señor Dixon, usted ya es anciano y su propio prospecto pronto será sepultado en la tumba para ser comido por los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, para mí no habrá diferencia si soy comido por los caníbales o por gusanos. Y en el gran día mi cuerpo resucitado se levantará tan hermoso como el tuyo,
al semejanza de nuestro Redentor resucitado. Qué fuerte. Levantando las manos, el anciano salía de la habitación exclamando, después de esto, no tengo nada más que decir. O sea, escuchó, pero no escuchó, ¿no? Escuchó, pero no tanto. Otros me decían, hay paganos aquí en nuestra tierra, en casa. Busquemos y salvemos ante todo a los perdidos que parecen a nuestras puertas. ¿Qué vas a ir allá? Aquí están perdiendo. Pero notó Juan, esto me pareció muy cierto y un hecho espantoso. Pero siempre observé que aquellos que dijeron esto no evangelizaban ni sus vecinos. Y así sus palabras como procedentes de ellos perdieron todo su poder. Hay que evangelizar aquí, pero no tampoco hicieron. Ahora, al punto. Sin embargo, después de todo esto, la gente quería desanimarle, pues. Al encontrarme con tantas influencias obstructoras, volví a plantear todo el asunto a mis queridos padres. Voy a hablar con mis padres sobre todo esto. Y su respuesta fue la siguiente. Ahora están hablando sus padres, los padres pobres de Juan Pato. Hasta ahora temíamos parcializarte, pero ahora debemos decirte por qué alabamos a Dios por la decisión a la que has sido llevado. El corazón de tu padre estaba decidido a ser ministro, pero otras pretensiones lo obligaron a renunciar. Cuando te fueron entregados, tu padre y tu madre te pusieron sobre el altar su primogénito para ser consagrado si Dios lo consideraba conveniente como misionero de la cruz. Y ha sido nuestra oración constante que ustedes pueden estar preparados, calificados y guiados a esta misma decisión. Y oramos con todo nuestro corazón para que el Señor acepte tu ofrenda y te dé muchas almas del mundo pagano para tu salario. Tu salario. Almas para tu salario. Y termina el misionero con ese nota. A partir de ese momento, todas las dudas sobre mi deber de servir como misionero se desvanecieron para siempre. Vi la mano de Dios muy visible, no solo preparándome, sino conduciéndome ahora al campo de las misiones. Sus padres, pobres, habían orado y Dios había escuchado su oración, pero no le dijeron a él. Dejaron que Dios obra en él. Y ahora cuando vino el momento de que no sé, papá, no sé si debo ir, me están diciendo que no. Oh, hijo, es que hemos siempre orado justo por esto. Y recién hoy te estamos diciendo así de claro que sí. Entonces el Señor le confirmó su llamado. No tenía nada, eran pobres, pero eran ricos en fe, ricos en amor, ricos para con Dios. Y Dios era su proveedor para todas sus necesidades. Amén. Seamos, hermanos, pobres en espíritu, humildes, confesando nuestros pecados y ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en nuestro deseo de servir la iglesia y nuestras familias y todo lo que tenemos que hacer en el camino de Dios. Amén. Déjame orar y después David y Karen pueden pasar también. Mi esposo también quiero pedir que pase también, pero vamos a orar primero. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por los ejemplos de los hermanos que han servido antes y han dejado un legado, Señor, para que nosotros podamos seguir y aprender de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú como Padre eres el Padre perfecto, Señor, que nosotros no somos, pues. Y podemos seguir tu ejemplo y aprender de Pablo, aprender de la palabra, cómo andar y cómo ser
buenos padres aquí en la tierra, Señor, con nuestra familia, padres espirituales también, con los que no conocen la palabra, los que has traído a nuestro camino, Señor. Gracias, Señor Jesús.